Es abogado, escritor y docente venezolano, autor de la novela Cicatriz, publicada en 2008. Ha publicado también numerosos ensayos y artículos sobre diversos temas, especialmente temas de energía y petróleo. Es fundador de las revistas Petróleo e Interés. Ha decidido recientemente postularse de manera independiente como candidato a la presidencia de Venezuela para las elecciones de 2012. Juan Carlos Sosa Azpurua, por toda esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre una hora en directo en la que esperamos las preguntas y comentarios de ustedes a través de nuestras redes sociales, @CalaCNN en Twitter y también a través de Facebook CalaCNN. Antes de la conversación, nuestra reflexión de inicio de programa. Venezuela es un país que, lo repito, se percibe políticamente dividido. Creo que eso pocos lo cuestionarían. Por un lado, el presidente Chávez, con un liderazgo incuestionable, no solo nacional, sino también con una importante resonancia internacional, y más adelante vamos a hablar, ha logrado ser el presidente en América Latina con mayor número de seguidores en Twitter, más de 2 millones de seguidores. Pero por otro lado, está la llamada oposición, reunida fundamentalmente en la Mesa de la Unidad Democrática, la cual decidió ir en bloque en las elecciones parlamentarias de septiembre pasado. En ellas sucedió un fenómeno muy particular, reseñado además por la prensa internacional. Esto fue que los votos totales de la Mesa de la Unidad superaron a los del Partido Socialista Unido de Venezuela, el llamado PSUV. Sin embargo, al final del día, mientras que el gobierno obtuvo una mayoría de 98 diputados, la unidad opositora obtuvo 67. Algunos pensaron, ¿cómo fue posible que la oposición, sacando más votos que el gobierno, obtuvieran menos diputados? Cerrado el capítulo parlamentario, se viene ahora toda la atención para la elección presidencial de 2012, cuya fecha no ha sido anunciada por parte del Consejo Nacional Electoral. El presidente Chávez jamás ha ocultado su deseo de participar como candidato por cuarta vez, y la oposición dio un paso que consideró fundamental, ir como un bloque y escoger a un solo candidato en elecciones primarias a realizarse el 12 de febrero próximo. Ahora, la gran mayoría de los partidos grandes, pequeños, nuevos y viejos se han puesto de acuerdo en que van a apoyar a ese único candidato opositor que enfrentaría al ya candidato oficialista, el presidente Hugo Chávez. No obstante, parece que habrá más de 2 candidatos en esa boleta electoral. Al menos hasta ahora así lo podemos afirmar, porque lo ha dejado saber de este modo el abogado Juan Carlos Sosa Azpurua, quien el pasado viernes anunció su decisión de postularse a la presidencia de Venezuela como una tercera opción. Y sí, escuchó bien, una tercera opción. No es ni remotamente cercano al gobierno, pero tampoco va a las primarias de la oposición. Dice ser una alternativa a estas 2 variantes. Ahora, ¿cómo se percibe esta candidatura al margen de la tan anunciada unidad opositora? ¿Qué hay detrás de esta importante decisión? ¿Quién gana realmente si se llegara a dispersar el voto opositor? ¿Existe el chance real de derrotar al presidente Hugo Chávez, quien ya ha ganado, según el Consejo Nacional Electoral, las elecciones de el 98, el 2000 y también el 2006? Vamos entonces a tratar de dilucidar desde el punto de vista personal de nuestro invitado muchas de estas interrogantes. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, Ismael. Mucha gente se pregunta en las redes sociales por qué lanzar esta candidatura, y si sobre todo el país estaba tratando de unificar acuerdos en que el oficialismo presentaría al candidato oficial, que es el presidente Chávez, y la oposición lograría por primera vez unirse en un candidato opositor a la presidencia. ¿Por qué lanzas tu candidatura? Ismael, simplemente porque lo que nos estamos jugando en diciembre de 2012 es sumamente delicado. Nos estamos jugando el destino de Venezuela por los próximos 50 años. Y no nos podemos dar el lujo de seguir, digamos, en una discusión llena de clichés o de frivolidades, sin tocar los temas que verdaderamente ocupan no solamente, digamos, al país desde el punto de vista del sentir nacional, de lo que las expectativas de los venezolanos, sino
la justicia, la justicia, la libertad, la democracia, todas estas cosas que están en discusión, están básicamente en juego con un sistema electoral que se sabe perfectamente bien que está parcializado al gobierno. Es decir, el sistema electoral venezolano no es un sistema que cumple las leyes, las normativas, la Constitución Nacional y la ley electoral. Es un sistema que está montado, que está creado, es una infraestructura que está creada para sostener el poder de Chávez indefinidamente. ¿Qué prueba eso que usted me está diciendo? Bueno, una de las situaciones, bueno, lo primero es el árbitro como tal, es decir, de 5 rectores que tiene el Consejo Nacional Electoral, 4 son chavistas, es decir, 4 personas están total y absolutamente identificadas con el partido de gobierno, el PSV. Y la 5ª persona, pues simplemente ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de exigir las condiciones necesarias para unas elecciones democráticas y libres en diciembre de 2012. Y si no se digamos, logran esas condiciones que se necesitan para unas elecciones libres y democráticas, pues llevar al país a esas elecciones es simplemente un disparate y una gran irresponsabilidad. Sobre todo que estas cosas se vienen diciendo, se vienen denunciando hace muchos años. Hay estudios técnicos hechos por personas verdaderamente capacitadas, especializadas en la materia, que demuestran dónde están los vicios y qué se tiene que hacer para corregirlos. Entonces, cuando uno ve que los partidos, digamos, que manejan esto que llaman la mesa de la unidad, lo que hacen es exigir un cronograma electoral y están absolutamente resignados a llevar estas elecciones con este Consejo Nacional Electoral tal y como está. Y ya han hecho elecciones pasadas, porque no es cierto, no está bien decir que la primera vez que va a ir la oposición con un candidato unitario es ahora en diciembre de 2012. Eso no es así. En diciembre de 2006... la oposición llevó un solo candidato a las elecciones. Pero no hubo primarias en aquel momento. Claro, porque ahí sí había una unidad total, hubo un consenso nacional con respecto a cuál iba a ser el candidato, y todo lo que fue el país opositor se volcó a apoyar ese candidato. Resulta que llegó diciembre de 2012, los resultados ni siquiera eran matemáticamente irreversibles, y ese candidato pues anunció el triunfo del candidato opositor, en este caso Chávez, reconociendo una derrota que todavía no se podía demostrar. Y no solamente eso, sino llegó al punto de decir que la diferencia que estaba comunicando el Consejo Nacional Electoral no era tal, que la diferencia era más corta, en pocas palabras, que se había cometido fraude, pero que sí, que efectivamente había ganado Chávez. Entonces yo me pregunto, ¿acaso que el fraude se puede cometer a medias? O una mujer está embarazada o no está embarazada, o tú cometes fraude o no cometes fraude. O sea, si el CNE está proyectando unos resultados que no son los que el candidato dice que son, entonces bueno, eso merece una investigación, y sin embargo se dejó así. Entonces ya no estamos para ese tipo de frivolidades. Aquí hay que abordar el problema con toda la seriedad, con todo el profesionalismo, y tenemos que volcar a todo el país hacia esa exigencia de condiciones, que pasa no solamente por exigir que se cumpla la ley con respecto a los 5 rectores, para que sean verdaderamente representativos de la sociedad y sean imparciales. Y no nos digan, bueno, vamos a jugar fútbol, y resulta que tú eres el candidato del partido X, y yo soy del equipo X, y yo soy del equipo Y, y resulta que todos los árbitros son del equipo X. Entonces yo digo, bueno, así igual juego. Y bueno, si me haces trampa, después reclamo. Después, cuando estén los resultados, yo reclamo. No, señor, tú tienes que reclamar antes, tú tienes que exigir que el árbitro sea imparcial antes de que comience el juego. Entonces, bueno, básicamente, Ismael, eso es lo que estoy haciendo yo. Ahora, pero esta es una candidatura, para entender que es una candidatura para ganar tribuna en los medios de comunicación, venir a un programa como este, presentarse en un programa en Venezuela y ganar tribuna para presentar esta denuncia, o es una candidatura a la que realmente ves que hay posibilidad de hacerle, aunque sea una pequeña mella, al presidente Chávez como candidato oficialista, o al candidato que se decida en las primarias de la oposición? Porque remotamente te tengo que decir, Juan Carlos, que muchísimas personas en Venezuela no te conocen como político. O sea, a lo mejor algunos han leído tu novela Cicatriz, pero muchos no conocen que tú estás involucrado en la política. O sea que delante de ti están muchos otros que han venido desarrollando un trabajo de oposición, con campañas, con movimientos. ¿Por qué lanzarte? ¿Es simplemente busca de una tribuna para presentar esto que son denuncias
al sistema electoral venezolano? No, Ismael, yo voy a ser presidente de Venezuela y estoy aspirando a la presidencia de Venezuela y voy a recorrerme el país completo con mi mensaje. El país me va a conocer más rápido, más temprano que tarde. Mi mensaje se va a conocer en cada rincón de Venezuela. Yo le voy a llevar a los venezolanos un mensaje que no solamente pasa por decirles que voy a ser su voz dentro del CNE para exigir esas condiciones, velar por esas condiciones y reportarle al país los avances de mis exigencias y de mis acciones, sino que además estoy proponiendo dos cosas más. Yo estoy proponiéndole al país una alternativa al socialismo. Le estoy proponiendo al país la posibilidad de verdad de direccionarse al primer mundo, de ir hacia el progreso, de ir hacia la modernidad, de salir de esas políticas públicas que nos han hundido como país en el tercer mundo, con un macroestado distribuidor de una renta que transforma a la sociedad y a los individuos de esa sociedad en una especie de paria, siempre tratando de mendigar su propia subsistencia. No, yo voy a ofrecer una alternativa a eso. Yo siento que desafortunadamente dentro de eso que llaman MUD hay demasiado de estos 13 años que yo creo que el país merece superar. Han sido 13 años de mucho dolor, de mucha tragedia, de muchos problemas, de mucho retraso, de mucho estancamiento y de mucha frustración al final del día. Y yo creo que Venezuela merece ser un país de primer mundo. Yo pienso que Venezuela puede renacer siendo uno de los países más progresistas del mundo entero y podemos experimentar el renacimiento más espectacular de la historia latinoamericana. Pero para eso hay que ser firme, hay que ser contundente, hay que aplicar políticas públicas total y absolutamente alejadas de ese socialismo que nos ha venido precisamente trancando como país. Entonces, eso es una de las razones también por las cuales yo no pretendo ir a primarias, porque básicamente se le está obligando al candidato que resulte de esa primaria a adoptar un programa de gobierno que está demasiado imbuido de estos 13 años, Ismael, que no se diferencian mucho de las políticas públicas que se vienen aplicando en Venezuela en los últimos 30 años y que nos han hundido en el cuarto mundo. Entonces, no, yo creo que los venezolanos nos merecemos una alternativa a eso. Ese 65% de venezolanos que hoy en día no se identifica con el oficialismo y tampoco se identifica con eso que se llaman MUD, necesita una voz. Necesita un representante, alguien que les diga, señores, vamos al primer mundo y vamos a hacer todo lo necesario para llegar al primer mundo. Y esa voz es la tuya, sin embargo, tengo que decirte una vez más, quizás mucha de esa gente que a partir de hoy te esté viendo en este programa, hasta ahora no había escuchado de ti. Pero por ejemplo, dice Franklin Rincón, disculpa Ismael, además de la madre de tu invitado, ¿quiénes más lo conocen? ¿Y quieres ser presidente de la República? ¿Cómo? En Miami. Dice Chilean75, Sosa, candidato venezolano. ¿Por qué en Sudamérica nos gustan los escritores en la política? Tenemos ganas de que nos hagan un cuento. En fin, te podría leer muchos de los mensajes en las redes sociales que realmente, como para muchos, le ha tomado por sorpresa esta candidatura. Te dejo pensando y nos vamos a la primera pausa en publicidad. Vale, perfecto. Ya que obviamente una candidatura de tercera opción estaría dividiendo los votos opositores al gobierno, tanto trabajo que me han contado varios opositores en esta mesa les ha costado el respetar un candidato único. Mi pregunta es, en vez de tú crear una tercera opción, ¿no crees que lo que estás creando es realmente la oportunidad de hacerle un favor al presidente Chávez durante las elecciones? Me contestas cuando regresemos. Vamos a una primera pausa y ya volvemos. Claro. Gracias por estar con nosotros. En esta hora estamos conversando con Juan Carlos Sosa Azpurua, que es abogado, catedrático, autor de esta novela Cicatriz 2008, que por cierto, realmente ahorita hablaremos un poquito de la novela porque no es el tema central de la entrevista, pero es una muy agradable lectura y una novela sociológica porque tiene la intención de hacer un retrato de una sociedad a través de sus cicatrices morales. Exactamente. Pero hablemos un poco más de la novela, digamos, más adelante en el programa, porque has venido acá y tengo que decirlo, que hay muchísima gente preguntándome la razón por la que te invitamos. O sea, dice José Zapata Gómez, ¿qué le pasó a tus productores? ¿De dónde sacaron a ese señor que nadie conoce? Hay más gente de oposición y oficialismo conocidos. Acá hay otro que dice, por ejemplo, Maferro Merod, nadie lo conoce y no tendrá apoyo de no ir por la unidad. El país grita unión. Alguien que se presenta polarizado no ganará. Dice Forgas, Ismael, es obvio que él es un candidato de Chávez. Así diluye los votos de la oposición. Y mi pregunta tenía mucho que ver con esto. Si se ha estado tratando de que vayan a estas elecciones primarias los candidatos de la oposición, sean del partido que sea, sean oposición al presidente Chávez,
no es hacerle, digamos, un favor al oficialismo, al propio presidente Chávez, con todo ese respaldo que tiene. Si Twitter fuera en este momento una señal, y lo voy a comentar más, nadie de los opositores, y mucho menos usted, se le acercaría en respaldo